Buenas tardes. Una vez más estamos por acá en un comentario caliente y con palabras vulgar en cuanto tiene que ver con el sexo. Voy a leer antes de seguir esta tercera parte. Le voy a dejar a ustedes en lista para que lo lean. Lucas 16, 18. Mateo 19, 1 al 12. Mateo 5, 32 y 19, 9. Marco 10, 11 al 12. Lucas 16, 18. Estaba puesto ahí ya también, ok. Romanos 7, 2 al 3. Y Primera de Corintios 7, 39. Y por último, también le voy a dejar para que lean Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 al 11. Por ahí voy a empezar. Porque hay una pastora que da charla en cuanto al sexo y lo hace conforme a lo que ella le gusta y lo que no le gusta a ella. Pero ningún ser humano que acepte vivir el evangelio y caminar con Cristo puede ajustarse a lo que él crea que es bueno y a lo que él crea que es malo. Usted tiene que vivir conforme a como vivió Cristo aquí en la tierra y como enseñó. Gústele o no le guste a usted, porque a mí hay muchas cosas que no me gustan en el evangelio, que quisiera hacer otra cosa, pero ya no vivo yo, dice Pablo, sino vive Cristo en mí. Y el hecho de que una cosa no me haga sentir bien o no me guste de lo que enseñó Cristo no es motivo para que yo lo acoteje y lo viva a mi manera. La pastora decía que la Biblia dice que la masturbación es pecado. En ninguna parte de la Biblia, y si quiere búsquemelo y envíemelo para que me convenza, habla directamente de la masturbación. Mucha mentira suya puesta por el diablo. Primera de Corintios 6, 9 al 12 incluye todas las cosas que fueron establecidas por Dios y las que fueron establecidas por el diablo. Y quien la practica es hijo del diablo, como lo dijo Jesús a los judíos. Habla de lascivia, una parte de lo que habla ahí. La lascivia incluye a la masturbación, incluye a todo lo que sea aberración en el sexo. Y por tanto, es pecado. Tanto lo que usted dice que le gusta y se puede hacer, como lo que usted dice que no le gusta y que no se debe hacer. Voy a hablar vulgar. Como le decía al principio, el primer comentario que hice, la parte 1, en el sexo, yo hice de todo. Y aprendí de todo en el sexo. Todas las posiciones del mundo que pueden haber, que hubieron. Las que habrán mañana no sé porque ya no la voy a practicar. Y en mi vida, vuelvo y repito, conocí el sexo con miles de personas que tienen costumbres diferentes para practicar el sexo y se complacen con prácticas diferentes a las de muchas otras personas. Cada quien ha creado en el mundo una forma de practicar el sexo a su manera para complacerse. Aberraciones que no deben seguirse practicando
en el mundo cristiano, en pareja cristiana, que deben de luchar y vencerla y llevar esos deseos cautivos hasta la tumba. Porque no todo lo que usted quiera para complacerse o desee debe ser practicado. Porque el sentimiento lo tenemos todo dentro de nuestro corazón y en nuestra mente. Porque lo puso el diablo. Desde el principio lo puso en Eva. La maldad se llama. La maldad tiene muchísimas ramas. Y está aquí en nuestro corazón, nuestra mente. Porque un día la oímos, porque un día la practicamos, porque un día la creamos nosotros mismos. Esa maldad está ahí. La batalla suya ahora es hacer cautivos esos sentimientos y no llevarlo a la práctica en el sexo. Para que mañana no tenga hijos en desobediencia y sean un tormento, un sufrimiento para su familia y usted. Pequeñas cosas que hacemos que a veces creemos que no son importantes delante de Dios. El pecado no tiene categoría diferente, tiene una sola y se llama rechazo por Dios. Separación de Dios. Lo que aconteció con Adán y Eva, fueron separados de Dios. Estar separado de Dios significa que usted es un rebelde, que usted actúa contrario a lo que Dios estableció para que usted viviera. Y usted se convierte en enemigo de Dios. Y todo lo que se multiplique en usted, váyase a Deuteronomio 28 y se encontrará que todo lo que se multiplique en usted, que todo lo que usted toque, todo lo que usted haga, quedará bajo maldición, porque usted se separó de Dios y se constituyó en enemigo de Dios. Y por tanto, la bendición que Dios estableció en el principio no se manifiesta ni se multiplica en sus multiplicaciones. Solo se multiplica la maldad del diablo que sembró en Eva un día. Por eso, las llamadas posiciones en el sexo son aberraciones. Aberraciones. Todas esas cosas asquerosas que usted hace son aberraciones y lo constituyen en enemigo de Dios. Y usted sigue cantando cantico en la iglesia, y usted sigue dirigiendo una iglesia, y usted sigue haciendo campaña, y usted sigue hablando de Dios. ¿De cuál Dios? Si Dios es tu enemigo, Dios te ha rechazado hasta que tú no vuelvas a Él y le diga: perdóname por las aberraciones en las que he estado practicando, porque me he dejado llevar de los sentimientos internos y he caído en muchísima práctica deshonesta en el sexo, de la cual hoy tengo que arrepentirme. ¿Cierto? Y no lo digo yo. Ahí le dejé muchos versos, capítulos. Y hay mucho más en la Biblia que puede usted buscar para que usted se dé cuenta. Escuché a alguien decir: no, porque Salomón tuvo muchas mujeres. No, porque antes hemos tenido 23 mujeres. ¿Cierto? Pero no había una ley establecida por Dios que se lo prohibiera, porque la multiplicación estaba empezando.
hasta que no se promulga una ley que prohíba la práctica de una cosa, no es un pecado ni es una violación a nada. Pero desde el día que se promulga una ley prohibiendo la práctica de algo, cualquiera que la lleva, la ejecuta, cae en violación y es digno de pagar la consecuencia de la cual la ley promulgada establecida habla. Por eso a las leyes se le pone el nombre del castigo. El pecado tiene un nombre. Pecado. Pero la práctica de él es una constante violación a lo establecido por Dios, que entonces establece castigos. Y hay peor castigo para un niño que Dios lo separe, que su padre lo separe de él y de su madre y lo mande errante por la calle, como mandaron a Caín. Por eso, no hay peor castigo para un ser humano el que Dios lo separe a usted de él y deje de brindarle su apoyo. ¿Dónde llegará el niño sin el apoyo de su padre y su madre? A ser devorado por una fiera, a irse por una barranca, a que lo mate en un accidente. ¿Dónde irá usted sin el apoyo de Dios? A la muerte continua, al fracaso continuo, al sufrimiento, al llanto y a la falta de todo en su vida. Entonces, es tiempo de que dejemos de estar enseñando y tergiversando la palabra de Dios para enseñar cosas en las iglesias porque nosotros la hicimos y nos sentimos bien practicándola. Es injusto que usted le enseñe eso hoy a personas inocentes para que mañana se vea envuelto en circunstancias y no sepa cuál es el motivo. Por eso Jesús le decía a los fariseos en sus conversaciones que tenía con ellos: ustedes revuelven mal y tierra para atraer una persona a Dios. Pero con sus comportamientos, con su práctica deshonesta, ustedes lo hacen 7 veces más del diablo que ustedes mismos. Entonces, hoy en día, los líderes religiosos a nivel mundial revuelven mar y tierra para que las personas vengan a Dios. Pero ya después de estar en la iglesia, lo convierten 7 veces peor que ellos mismos. Porque en vez de enseñarlo a cerrar puertas al diablo, le enseñan a abrir puertas a la desobediencia y a la falta de respeto, a la aberración. Porque usted quiere seguir siendo un líder, pero está consciente que no se ha preparado para llevar cautivo al pecado, a los sentimientos negativos, diabólicos, y usted finge y enseña a los otros a fingir. Y por eso hay tantas personas que un día se van al mundo de las iglesias y pasan miles de trabajo, miles de amargura,
miles de tristezas, porque ya ni en Dios confían, porque su confianza era a Dios, y cuando fueron vieron que ya no había solución y se fueron. Entonces, al diablo lo que es del diablo y a Dios lo que es de Dios. Hay una palabra a la que se habla poco en las iglesias, y es de que Dios dice que no quiere a nadie tibio. O eres frío o eres caliente. Muy detallado. O eres del diablo o eres mío. Me sentiría mejor si fuera del diablo, porque estás en una posición y yo la respetaría. Pero tibio, no estás en ninguna posición. Eres un instrumento. La persona tibia está como cuando le pondré el ejemplo aquí en República Dominicana, porque aquí estamos. Entre la frontera de República Dominicana y Haití hay una franja de tierra que se llama tierra de nadie. Cuando una persona está en esa franja de tierra, sea dominicano o sea haitiano, no es ni haitiano ni dominicano, porque está en tierra de nadie. ¿Usted se fija? Entonces, cuando usted es tibio, quiero decirle que Dios hace énfasis en esta frase tibio. Es una combinación de frío y caliente no definido, que ni es una cosa ni es otra. Por eso lo tibio a veces da náusea cuando usted se lo echa en la boca. Entonces, Dios le exige a usted que o sea del diablo, con sinceridad y responsabilidad, o sea de él. Pero no se mantenga tratando de que los demás entiendan y crean que por sus ademanes, sus palabras bonitas y sus apariencias, Dios está con usted. Siéntese y acuérdese del primer día que usted fue aberrante e ignoró lo establecido por Dios y no se reconcilió y lo enfrentó. Desde ese día usted es enemigo de Dios y Dios no está apoyando nada de lo que usted hace. Usted está utilizando argumentos sobrenaturales para que el mundo crea que Dios está con usted. Hay un grave error con eso. No porque usted practique lo sobrenatural, eso es evidencia de que Dios está con usted. Porque el mal también se manifiesta como algo sobrenatural. Y es muy semejante, tan parecido, que a veces es difícil definir si es el bien o es el mal. Entonces, por eso, usted sigue utilizando argumentos sobrenaturales traídos de las tinieblas y que se manifiestan como que es Dios el que está hablando. Yo nunca en mi vida vi en la Biblia, según la historia bíblica, a ninguno de los líderes, apóstoles que anduvieron con Jesús y los profetas, los que eran de Dios, nunca lo vi ni conozco una historia bíblica viviendo de ademanes y utilizando acontecimientos sobrenaturales que no fueran los de Dios para demostrar
que Dios estaba con él. ¿Por qué nunca lo hicieron? Porque en vez de ellos recurrir a acontecimientos sobrenaturales, esperaban de parte de Dios que Dios le demostrara al mundo que Él sí venía de parte de Él, con acontecimientos sobrenaturales que eran autorizados y parte de Dios. Ejemplo: Dios manda a Moisés a Faraón. Dios le dice: tira la vara ante Faraón y se volverá una culebra. Para Faraón esto fue un chiste y se rió. Llamó a los adivinos, contrarresten eso y demuéstrenle a él que ese poder lo tenemos también nosotros. Un poder sobrenatural lo tenemos también igual que él. Una culebra, háganle culebra también. Pero aconteció algo que dejó a Faraón y a los adivinos mal parados. Y es que la culebra en la que se convirtió la vara, un acto sobrenatural de parte de Dios, devoró a la culebra de los adivinos y ella permaneció. Esto le demostró a Faraón que la manifestación sobrenatural de Dios permanece, es ilimitada, y que los argumentos sobrenaturales que utilizan hoy en día muchos religiosos, como los magos de Egipto, en aquellos tiempos, los demás imperios que tenían adivinos, son limitados y tienen que ser, con el permiso de Dios, tienen que ser hechos. Pero Dios no le pide permiso a nadie para manifestarse con manifestaciones sobrenatural. Sobrenatural es que está por encima de la capacidad de nosotros. Y con esto lo dejo ahí. Ya más luego voy a hablar también caliente de lo que está pasando en la iglesia hoy, con las manifestaciones bien detalladas. Aquí hay una pincelada de los argumentos en las religiones en cuanto a la manifestación sobrenatural. Buenas tardes y que Dios le bendiga a todos.